4, verso 17. Fíjese que le quiero hablar de algo bien importante. A diario nosotros nos expresamos, nosotros hablamos, nosotros constantemente estamos hablando, y a veces es muy triste. Yo lo digo muy a menudo, ¿sí? A menudo como pastores con mi esposa, obviamente el Señor nos bendice de muchas maneras, y le voy a decir de qué manera. A veces nos permite el Señor. Se recuerda que Jesús dijo que Él tenía ovejas que no eran de ese redil. Él está hablando de los gentiles, ¿sí? Algunos dicen que estaba hablando de los extraterrestres, ¿verdad? Pero no, hombre, estaba hablando de los gentiles, ¿verdad? Porque Él dice, la Biblia, que Él llegó a la casa de Israel. La Biblia dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Entonces, como no le recibieron, dice la palabra que Él tenía otros hijos de otro redil, que eran los gentiles, que somos nosotros. Entonces, entender esto es bien interesante, porque el Señor nos ha permitido que podamos ministrar a personas que tal vez no son de nuestra congregación, pero que de alguna manera, hermano, nosotros los hemos mentoreado, estamos con ellos, pero que son cristianos, y algunos han servido, y algunos hasta pastores han sido, ¿sí? Y cuando le digo que han sido pastores, no es que no lo sean, sino que tal vez están en una etapa de desactivados, tal vez están en un momento de no entender su vida, pero gracias al Señor, le cuento que tenemos algunas personas que pastoreamos, que ahora están ahorita viviendo en Miami, que están viviendo en algún otro lugar, pero que gracias al Señor ahí tenemos un contacto y estamos ahí trabajando. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros constantemente escuchamos cómo habla la gente, cómo hablan los cristianos. Y el lenguaje de un santificado, lo que quiero hablarle hoy, es que el santificado tiene que tener un lenguaje, ¿sí? Y a veces nosotros hablamos muy mal. De hecho, ayer creo que fue un día muy especial, porque el Señor impartió muchas cosas, y me llamó mucho lo que decía la profeta Helen cuando estaba ministrando, porque antes de que enseñara, ella me comentaba lo que Dios le había hablado. Yo le voy a decir una cosa, hermano. A veces nosotros, hasta nuestra manera de orar es monótona. Hasta nuestra manera de orar es muy religiosa, muy cuadrada, o ya muy costumbrista. Yo le digo a la gente, a veces, sin ofender a ningún ministerio, porque fíjese que los ministerios les ponemos nombres, ¿verdad, hermano? Ahí estaba la otra vez que vino el apóstol Rachumí, él lo confirmó, porque pues él es un teólogo, es un biblista, etcétera. Pero él confirmó algo bien interesante, que hay iglesias que le ponen, imagínense, no sé si me voy a meter a problemas, mejor no lo voy a decir, ¿verdad? Porque puede ofenderse alguno ahí. Pero a veces le ponen nombres a las iglesias, y tal vez, no sé si los pastores no pensaron lo que significaba el nombre de esa iglesia, entre paréntesis, a no ser que Dios le haya dicho a alguien que le ponga un nombre que tal vez no sea muy bueno. Por ejemplo, recuérdese que en la naturaleza de nuestro nombre a veces está como somos nosotros. En la naturaleza está nuestro nombre. Y a veces, mire, hay gente que se llama, por ejemplo, se recuerda Mara, ¿sí? Mara quiere decir amargura. En la Biblia había una mujer que que dijo que ya no se cambió el nombre, se iba a poner Mara porque estaba amargada. Entonces ese nombre, obviamente, si hay alguien que le pusieron un nombre, imagínense que yo conocí, bueno, no la conocí yo, mi hermano me contó que él llegó a una iglesia donde la pastora se llamaba Jezabel. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo me voy a cambiar el nombre, hermano. Yo con razón me voy a cambiar el nombre. No me interesa que ustedes digan, hermano, pues ustedes así le pusieron. Pero igual, también en lo espiritual hemos aprendido que Dios puede cambiar la naturaleza de nuestro nombre, ¿verdad? Tal vez no le gusta su nombre, y tal vez su nombre significa algo. Dios puede cambiar la naturaleza de nuestro nombre, ¿verdad? Hay muchos nombres que significan cosas que no son muy buenas. Gracias al Señor, mis nombres a mí me gustan, ¿sí? Y mi madre dice que desde que yo estaba en su vientre, ella sabía que yo me iba a llamar José Pablo, ¿sí? Entonces, a mis hijos, todos mis 3 hijos, yo les puse el nombre, ¿sí? Yo les he escogido el nombre porque creo que su nombre tiene que significar algo, ¿sí? Entonces, entender eso. Pero ¿por qué le hablo esto? Porque a veces la gente habla muy mal, o sea, hablamos muy mal delante de los demás. Dejemos delante de Dios, y Dios todo lo ve, todo lo oye. Hablamos muy mal delante de la gente. Yo le motivo a que trate de cambiar su lenguaje. Pero la Biblia nos enseña que existe un lenguaje, ¿sí? El lenguaje del santificado. Quiero que me acompañe a Daniel capítulo 4, verso 17. Cuando lea este capítulo vamos a decir, hermano, pero eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Fíjese que la palabra de Dios es bien profunda e interesante. Dice Daniel capítulo 4, verso 17. Estoy en la versión Las Américas. A mí me gusta mucho la versión Las Américas. A veces creo que es mi versión favorita, ¿sí?
pero para que la gente entienda, a veces uso Reina Valera, pero creo que la versión Las Américas es una de las versiones que a mí me gusta mucho, ¿sí? Dice, esta sentencia, mire, es por decreto de los vigilantes. Póngale atención a esto porque este pasaje de Daniel está codificado, fíjese. No es un pasaje para entender fácilmente. No es un pasaje para entender así de simple. Mire, esta sentencia, repita conmigo, esta sentencia. Póngale atención a aquellos que oran, aquellos que están orando y aquellos que están decretando algo, porque no vamos a entender lo que Dios está haciendo hasta que podamos entender verdaderamente las profundidades de nuestra vida espiritual. Mire, esta sentencia es por decreto de los vigilantes. Repita conmigo, vigilantes. O sea que ¿qué pasa cuando vigilamos? Le quiero contar un testimonio que pasó aquí. Aquí pasó hace 18 años, creo yo. Estaban extorsionando a unos hermanos que hacían transporte. Y me recuerdo que mi pastor se fue con este hermano que los iban a matar y que iban a matar a su familia, a secuestrarlos. Y nunca se me olvida que yo no llegué a tiempo. El pastor me dijo, mijo, nos tenemos que ir. Y yo me quedé y se fueron a dejarle al marero la extorsión. El hermano iba temblando y con miedo. Y bueno, lo que le quiero decir que ese fue un día miércoles, creo yo. El día viernes teníamos una vigilia acá, 24 horas, íbamos a orar desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, hermano, venimos acá y empezamos a clamar, empezamos la alabanza, la adoración, la oración, pero como a eso de las 2 de la mañana, hermano, se puso pero tremenda el clamor en la guerra. 2, 3, 4 de la mañana. A las 5 de la mañana que estábamos terminando, no ya estaba como ahora las redes sociales, ¿verdad? Que ahora todo se ve inmediato. Hermano, ¿qué cree? Habían hecho una matadera loca ahí en la cárcel esa de la zona 18, que hasta le volaron la cabeza a unos mareros y jugaron pelota con ellos. Esos eran los que estaban extorsionando a estos hermanos, ¿sí? A ellos y a muchos más, pues. Entonces, oiga lo que dice la palabra. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes, ¿sí? No vamos a dimensionar nosotros lo que hacemos a veces delante de Dios. La gente no lo dimensiona a veces. Ay, hermano, estuvo bonito, pero ay, me dio sueño. No, usted no entiende lo que en el mundo espiritual está sucediendo. Mientras estamos operando en el mundo natural, hay una operatividad en el mundo sobrenatural espiritual. Entonces esa noche nos quedamos todos. Y mire pues, porque a veces yo lo he predicado, a veces nos toma por sorpresa hasta lo que Dios hace. Porque nosotros saliendo y aquella noticia de que estaba la revuelta en la cárcel, lo más interesante que días después nos habló el hermano y ¿sabe qué? Ya no lo volvieron a extorsionar jamás, porque los mataron a los mareros. Entonces, por decreto de los vigilantes, vigilamos toda la noche. Y de verdad, yo me recuerdo que clamamos que el Señor quitara de en medio a estos extorsionadores. Los quitara de en medio como Él quisiera. ¿Y sabe qué se le ocurrió a Él? Matarlos. Entonces hubo un decreto ahí. Y a veces nosotros no entendemos que nuestra oración tiene más poder de lo que nosotros creemos. Y la orden dice, y la orden es por decisión de los santos. Repita conmigo, santos. ¿Sabe quién? Nosotros somos los santos, ¿sí? Mire, y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. O sea, cuando pasan estas cosas tenemos que entender que Dios, nuestro Padre, Él gobierna sobre toda decisión en el reino de los hombres. Acá en el reino terreno que usted está hoy pisando, en el reino terreno que salimos y escuchamos la noticia que está pasando esto, que Guatemala, que esto, este es un reino terreno, pero en el reino espiritual el que reina es el Señor. Y entonces dice la palabra, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. O sea, hay un reino superior. Y cuando nosotros estamos conectados con Dios, ese reino superior avanza y ese reino superior gobierna en medio de todo lo que usted pueda ver. Por eso tenemos que entender, hermano, que nosotros tenemos un nivel de autoridad. Ayer hablaron mucho de la autoridad para declarar, para decretar. No decretar bobadas, no decretar tonteras.
para declarar en posición a nuestra familia, en posición a nuestra casa, en posición a nuestros hijos. Yo le voy a decir una cosa, yo estoy muy sorprendido, es que no puedo decir algunos testimonios porque de repente alguno se le va a ir la lengua por ahí, pero yo le voy a decir, hermano, si yo un día me quedé sorprendido hace muchos años, creo yo que fue hace unos 20 años, que yo leí aquel librito que Harold Caballeros transcribió del doctor Dong In Chong, aquel pastor coreano que tiene la iglesia más grande del mundo, que era El poder de la oración. Y yo me recuerdo que yo leí ese libro y ese es uno de los libros que impactó mi vida de joven, ¿sí? Que yo lo leí y me quedé pero impactado. Yo decía, wow, pero siempre lo repito, y el doctor Cho decía, no hay nada, pero nada que la oración no pueda hacer. O sea, según la experiencia del pastor Cho, cualquier cosa podemos alcanzar con la oración. Dígase sanidad, dígase libertad, dígase pedir un trabajo, dígase que el Señor sane un corazón, perdone un corazón, liberte. Yo no sé, puedo hablar tantas cosas. La oración es capaz de hacer cualquier cosa. No tiene trabajo, pues ore y empieza a declarar que el Señor le va a dar un trabajo. No tiene una buena economía, empieza a declarar que el Señor va a desatar una economía. Mire, Nubia hoy estaba hablando de la ofrenda y a veces le voy a decir una cosa, hermano. ¿Sabe qué me han dicho muchos pastores? Que con esto de la pandemia, que como muchos lo dicen y yo creo y lo vamos a tener que seguir diciendo, que esto de la pandemia verdaderamente ha sacado lo que está en nuestro corazón, ha demostrado quiénes están con Dios, quiénes son fieles, quiénes tienen principios arraigados y quiénes pierden el compromiso. No digamos con los pastores, hombre, con Dios. Porque muchos pastores, hermano, dejaron de percibir ofrendas. Y mire, hay manuales, el manual del del manual de las asambleas de Dios. Me recuerdo que una vez yo leí, dice el manual de las asambleas, dice: los diezmos son para el mantenimiento de los siervos y de los pastores y de los ministros y los líderes, y las ofrendas es para el mantenimiento del templo. Y si no ofrendó nadie para la pandemia, ¿qué pasó? Y si no diezmó nadie, le pasó a los pastores lo que le pasaba al pueblo de Israel cuando se recuerda que los levitas no tenían diezmos, no tenían heredad, se les entregaron los diezmos. Y si el pueblo de Israel no diezmaba, ¿qué creía que le iba a pasar a los sacerdotes? No iban a comer. Ahora, ¿pero qué le quiero decir esto? Pero a muchas iglesias, yo tengo amigos, hermano, me senté con amigos que literal tienen la infraestructura, pero la gente se fue. Un amigo muy querido que yo lo quiero mucho, un pastor que está allá hasta en Santa Catarina, Pinula, me dijo: mira, Pablito, me dice, me quedé sin gente. Se fueron todos, me dijo. No sé qué pasó, estoy orándole al Señor. Y una iglesia muy linda. Y me dice: solo, mira, me dice, si querés venís a hacer servicios ahí. No, le digo, hermano, está muy lejos. Le digo, si no te la pedía. Tiene una iglesia un templo muy bonito, pero lo que le quiero decir, pasan estas cosas porque la gente pierde el compromiso. O no me va a decir usted que es rico, mire cómo está el clima y de repente amanece lloviendo y dice: qué rico, vaya que hay servicio en línea. Sí, es rico, hermano, yo sé que es rico. Bueno, hablemos como pastor. Mire, ayer tuvimos un día precioso, hoy estamos acá otra vez. Y yo le hubiera dicho: ¿y por qué mejor no lo hicimos en línea? Hubiéramos estado así, qué rico en la casa, un poquito relax, ¿verdad? Para reponer. O no, tenemos que hacerla ahora. Tenemos que continuar porque el Señor algo está haciendo. Mire, yo le voy a decir una cosa: a veces los mensajes que se transmiten, la gente, sé que hay gente que los ve, pero mire, hay gente que ha sido de mucha bendición. Hay gente que me escribe, hermano. Hay gente que me escribe y dice: hermano, mire, esta palabra me llenó. Y a veces uno piensa que tal vez nadie lo va a ver, pero sí, siempre hay alguien que lo ve. Cuando han predicado algunos acá, a mí me han hablado y me han dicho: hermano, qué lindo estuvo tal mensaje. Quiere decir que Dios va a usar a cada quien, ¿me explico? No podemos dejar de hablar. Entonces, mire qué interesante lo que dice la palabra. Dice: y se lo da a quien le place. O sea, Dios se lo da a quien le place. No va a creer que Dios está escogiendo quién está más peinado, quién tiene el corte más bonito, quién tiene el corte más del Adolfo B. Hall, ¿verdad? Más varonil. No, Él escoge a quien quiera, dice. Y pone sobre él al más humilde de los hombres. Entonces, cuando vemos nosotros acá, nos vamos a dar cuenta que qué lindo, ¿verdad? Qué lindo entender que hay un lenguaje. O sea, ahora voy a entrar. Que existe un lenguaje que nosotros tenemos que aprender a hablar verdaderamente en nuestra vida. Y que, ¿por qué mencioné a Helen? Porque Helen decía ayer que yo creo que fue entre la palabra profética general,
que iba a cambiar hasta la manera como oramos. Esa manera de que ponemos nuestra cancioncita, ¿verdad? Y qué lindo. Mire, yo no le estoy diciendo que no lo puede. Pastor, entonces ya no podemos orar con música. Bien. Lo que Dios está hablando es que a veces nosotros creemos que por poner una canción ya oramos precioso, ¿verdad? Por eso iba a hablar de los ministerios, pero yo le digo a la gente, mire, hay gente que cree, por ejemplo, que estar a la adoración, postrarnos y adorar a Dios. Ay, hermano, qué gran adorador soy. No, esto no es solo adoración, hermano. La adoración es algo más profundo, la adoración es algo más grande. La intimidad con Dios no es solo cantar cánticos. Yo bendigo a los cantores que estuvieron aquí, qué precioso, pero yo a veces le pego duro a los músicos y les digo hoy a los músicos, miren, le voy a decir una cosa, esto sí lo digo público, y creo que se lo mencioné a algunos, mi hermano. Yo comencé como ministro de alabanza, hermano, ¿sí? Ya no muy canto, ¿sí? Pero hace años sí lo hacía. Hace 15 años, 20 años yo iba a ayudar a muchos pastores, así como que comenzaban, mi hijo, puedes llegar a cantar. Íbamos con otro amigo, íbamos ahí a cantar, a ministrar. El apóstol Beto, el hermano de Barbita, no sé quién se recuerda de él. A veces nos topamos en algunos lugares porque él también estaba ahí apoyando. Él entraba, yo salía, o yo salía y él entraba. Y así, un grupo de cuates, ¿sí? Que hoy algunos, la mayoría son pastores. Pero ¿qué le quiero yo decir, hermano? Yo no me recuerdo que me dieran ofrenda, fíjese. A veces molestamos todavía con un amigo que llega a la casa, que es amigo de toda la vida, Lucas, porque molestamos, porque a veces ni nos querían dar, pero ni un atol con leche nos querían dar al terminar, y habíamos llegado con nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro, ¿sí? A veces todavía teníamos que acercarnos con los pastores. Pastor, fíjese que no me gusta, hoy sí vaya a dejarnos aunque sea a la casa. Y pues nunca nos daba una ofrenda. Yo no recuerdo que me dijera, aquí está la ofrenda, y decir, ya, no, hermano. Hoy si uno no invita a un ministro y no le da una ofrenda, a un adorador no viene. Y no estoy hablando, hermano, entonces no invite. No, le estoy diciendo, quiero que entienda que hoy las iglesias están faltos de adoradores. Así que jóvenes que están acá, yo le pido que le pidan al Señor que a veces hay talentos, hay dones. Pero yo le voy a decir una cosa, hay muchas iglesias grandes, no van el nombre, que contratan a muchos músicos, que algunos han estado acá incluso, porque no hay músicos de casa. No hay músicos, no hay adoradores verdaderos. Hay cantores o músicos, pero adoradores, cantores verdaderos. La Biblia habla de cantores, perdón, no de adoradores. La Biblia habla de cantores. No hay, hermano. Muchas iglesias no tienen. Aún iglesias preciosas tienen que estar pagándole, porque al final le están pagando. No voy a decir es una ofrenda, le estoy contratando a un músico que llegue a tocar y que llegue a ministrar. Pero gente con un corazón dispuesto es muy poca. O sea, y con esto no estoy diciendo, hermano, entonces no se le tiene que dar ofrenda. Bien, lo que le estoy diciendo es que hoy hay mucha gente que no está centrado en lo que es la verdadera adoración, sino está fluyendo en un don que Dios le entregó. Pero no debemos de fluir de esa manera. Entonces tenemos que empezar a entender que existe un lenguaje que tenemos que empezar a practicar en nuestra vida verdaderamente. Porque le voy a decir una vez, a veces los que hablan muy mal son los cristianos. Un cristiano, mire, se lo pongo fácil, le dejo una tarea: ponga AM un día cuando esté en su casa en la noche y busque un par de emisoras cristianas de AM, no de FM. Y entonces se iba a encontrar hermanos de la vieja guardia, cristianos juzgando a otros cristianos, pastores que no predican nada y la hora es atacar a un ministro. Eso no es edificación, hermano. Eso no es algo que bendice. Una vez yo escuché ahí, porque mi tía oye a esos hermanos y dice: sí, hermanos, que la palabra de Dios dice, por eso el pastor tal, y decía el nombre de un pastor conocido, ¿sí? Se va a ir al infierno, y por eso otro pastor. Hermano, todo el mensaje fue de atacar a todos los pastores que Dios ha bendecido, ¿sí? Y ese hermano es un envidioso, dije yo, porque va de hablar y hablar mal de todos los seres. No debemos de hablar mal, nosotros debemos de dar una palabra que edifique, pero estoy hablando de lenguaje. Entonces a veces nos expresamos muy mal y es una manera y no entendemos que puede estar ofendiendo a Dios. Quiero que avancemos. Entonces, ¿qué es un santificado? Miren, entonces el santo es aquel que se ha apartado del pecado, ¿sí? Usted ya conoce este término posiblemente, por eso no voy a entrar a lo mismo, solo le voy a decir. Entonces el santo está supuesto a vivir en santidad, ¿verdad? Usted y yo estamos supuestos a vivir en santidad, pero eso no es todo, ¿verdad, mi hermano? También debemos de hablar como santos. ¿Cómo habla un santo? Ahora, cuando voy a estar usando este término, ¿cómo habla un santo? Ahora, otra vez hago el paréntesis. Un santo
es aquel que ha sido apartado del pecado, ¿verdad? No un santo para que lo adoren, ¿sí? No sé si me explico. No alguien que el Papa ha canonizado ya, sí, así se le dice al máximo, ¿verdad? Canonizar, ¿verdad? Beatificar es primero, creo yo, y después canonizar. No. Un santo es alguien apartado del pecado, alguien que Dios santificó, purificó, limpió y que ahora el Señor. Entonces, ¿cómo debe de hablar un santo? Debe de hablar bien, pero ¿cuál es el lenguaje? No lenguaje religioso. Bendito de Jehová, ven para acá, ¿verdad? Y bendito, no estoy hablando amado de Dios, ven, no. El santo debe de aprender a hablar correctamente. Ya ahorita voy a entrar en más detalle. Mire, para hablar como santo no significa solamente que no hablemos palabras obscenas o inmorales, ¿verdad? O maldiciones. Que la gente cree que no debemos de maldecir, no debemos de decir malas palabras y no debemos decir inmoralidades y así ya soy santo. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Mire, es más importante el significado de un santo, ¿sí? Entonces, ahora mire acá lo que le puse. El lenguaje de un santo significa, ¿sí? Hablar las palabras legales. Repita conmigo, palabras legales. Aquí hay abogados, ¿sí? Las palabras legales que le permitan que las cosas que supuesta pasen o sucedan en su vida, ¿sí? Entonces, aquel que tiene una autoridad, aquel que ha sido tomado como hijo, aquel que maneja un lenguaje que se comunica con Dios, tiene la legalidad para declarar una palabra. Usted y yo tenemos la legalidad para declarar una palabra. Levanten la mano, ¿cuántos son hijos acá? Levanten su mano los que son hijos de Dios. Si usted no levanta la mano es porque no se siente hijo. Entonces, si no se siente hijo, es un bastardo. Un bastardo es un hijo no reconocido, es un hijo que no tiene derechos a nada, ¿sí? Por eso se le dice bastardo. Suena muy grotesco, pero es un hijo repudiado. Los hijos reconocidos son los hijos que tienen herencia, son los hijos que llegan a casa y que piden. Bueno, algunos los hijos que están en casa ya ni piden. Ven un bote de agua y lo agarran y mire, se lo toman. ¿Y vos quién te dijo que eso era tuyo? Ahí estaba y lo agarré. Porque hay un derecho, no sé si me explico. Porque hay una identidad. Y es un hijo, lo agarra y no está preguntando si es o no es. Tenía unos mis estuches Cartier que me regalaron para mis anteojos. 3, por cierto. Pero uno se me estripó un poco, entonces habían 2. Y llega uno de mis hijos y me dice: papá, ¿qué chilero está? Necesito uno. Agarra, obviamente le dije yo, agarra que está apachurrado un poco. ¿Qué cree? Agarró el mejor. Pero no agarres ninguno de estos, agarró el mejor y se lo llevó. Todavía lo estoy buscando a ver dónde lo puso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay un derecho, o sea, hay una identidad. Entonces, también significa, hermano, hablar con Dios y recibir las respuestas de Dios. Entonces, el santificado no es aquel que está así parado en una iglesia, así es pura estatua, ¿verdad? Y la gente llega y se postra delante. No, ahí hay algo incorrecto. No, el santificado es alguien que se apartó del pecado, es alguien que tiene características en su lenguaje, es alguien que tiene características en su forma de ser, en su manera de hablar. Pero le voy a llegar a otro punto más importante: tiene un nivel de entendimiento. Y ese es el problema del cristiano. Y yo he estado hablando mucho de esto porque el problema del cristiano es que hacemos todo repetitivo y entonces nos damos cuenta que cuando sentimos pasaron 10 años haciendo lo mismo. 10 años siguiendo a la iglesia, me levanté temprano, llegaba a la iglesia, aplaudía, cantaba, dejaba mi ofrenda, si es que ofrendaba, porque algunos ni ofrendan. Hoy llegaba, hoy no estaba muy alegre, no tenía ganas de la alabanza porque no me gusta, hoy estaba un poco de bajón, me dijo un hermano un día, y por eso solo llegué a la adoración, ¿verdad? Pero cuando siente pasaron 10 años y en esos 10 años hay una pregunta: ¿y qué hizo usted para el Señor? Y en esos 10 años, ¿qué hemos hecho? O en esos 10 años, ¿hacia dónde he llegado en el Señor? Dios quiere gente que pueda crecer y deba de tener una estatura. Entonces, la oración es el lenguaje del santificado, ¿sí? De un santificado. Pero cuando hablamos de la oración, hermano, pero si yo ya sé orar, hombre, yo pensé que iba a haber algo. No, espérese. El problema es que el nivel de la oración tiene niveles. Y en el nivel más simple, hermano, uno cree que sabe orar, ¿sí? Entonces,
entender esto, hermano, es muy delicado cómo trasladarlo. Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios capítulo 6, verso 18 dice: con toda oración, súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu. Me detengo acá porque creemos que la oración es, que hablo con el Señor, aquí estoy, Padre, sí, Señor, fíjate que yo necesito una llanta, que mi carro, la llanta se me explotó, Señor, y está costando tanto de dinero. No, me detengo acá. Algunos podrían pensar que eso es una oración. Es que yo hablo con el Señor, hermano, yo hablo a mi manera, me dice. Hay gente que así me dice, ¿sí? ¿Verdad? Usted porque no me conoce, pero yo oro con el Señor. Pues yo no lo dudo, porque yo creo que todos los seres humanos tenemos un nivel de espiritualidad y no dudo que hablemos con Dios. Ahora, cuando hablo esto, no quiero que nadie me entienda, hermano, entonces no sirve cuando voy en el carro y he sentido la presencia. No, es que no estoy hablando de eso hoy. Estoy hablando de que hay algo más profundo de manejar ese nivel, ¿me explico? Entonces nosotros a veces nos damos cuenta, y dice Pablo, dice, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo. Pero aquí yo le pondría un paréntesis. ¿En qué? En el Espíritu. Ok. Entonces acá Pablo nos pone, nos pone una arista muy, muy importante. O sea que yo puedo orar, así como le estaba diciendo ahorita el ejemplo, ¿verdad? Y, Señor, yo necesito, Señor, al salir de aquí se me antojó la carne, ayer no comí mucho, me dio pena pedir otro pedazo de carne, quiero ir a la media cancha, Señor, así que, Señor, me explico, yo puedo orar así. Alguien diría, hermano, pero esa sí es una oración carnal porque está pidiendo carne. Bueno, ahora vamos, pero ¿qué es orar en el Espíritu? Mire, en el Espíritu, dice el apóstol, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra vez. Y así, hay acá una pausa. O sea, cuando yo oro en el Espíritu va a haber una conexión. Cuando yo oro en el Espíritu va a haber un nivel de entendimiento. Cuando yo oro en el Espíritu va a haber algo diferente. Y entonces, ¿verdad? Y así vamos a poder velar con toda perseverancia. O sea, no vamos a desmayar, no vamos a menguar, no vamos a ser inconstantes, no vamos a ser oscilantes, ¿verdad? Que hoy está motivado, hoy está fuego y mañana está apagado de una vez. Hoy está fuego y mañana está como aquellas velas de cumpleaños que las dejó en el pastel y se quedaron todas apachadas, ¿eh? Hoy está fuego, hoy está perseverando, dice, y súplica por todos los santos. Hermano, yo le pregunto, no me responda, ¿cuántos de los que están acá oran por los demás hermanos? Y no juzga. Hermano, vi que el hermano tal, hermano, cargaba su actitud. Ese hermano mejor no debería de llegar. Yo te voy a decir una cosa, estás hablando mal. Anda a orar y que el Espíritu Santo te diga, Señor, toca a mi hermano como un día me tocaste a mí. Quebrántalo como un día me quebrantaste a mí. Ábrele el entendimiento como un día me lo abriste a mí, Señor, y no ten misericordia, que no se enfríe, que no se aleje. No, yo le digo a la gente y se lo recalco acá a usted, hermano, cuando mire que aparezca alguien que no lo ha visto, no le haga esa típica pregunta de, ay, hermano, ya no lo habíamos visto. No, hombre, y el pobre tal vez está contra la fuerza, ¿vale? Yo creo que el Espíritu lo va empujando a la fuerza, lo trajo. Ya no lo había visto, hermano. Y si todavía es usted chabacano, a ver si no andaba en el mundo, hermano. No, hombre, hágalo sentir bien, hermano. Qué bueno verte, perdón si no te llamé, tal vez no tengo tu número, pero qué bueno que verte el día de hoy. Hermano, eso es precioso que alguien diga, la verdad me sentí bien. Pero imaginen, no solo usted tal vez llegó a la fuerza y que la gente diga, ay, hermano Alex, usted de plano a ver si no andaba ya otra vez. Eso es imprudente, eso es inmaduro. Eso no es correcto, ¿verdad? No, hay que llegar, hermano, qué bueno verlo, hermano. Le pido una disculpa si yo no lo llamé, yo no tenía su número, pero me alegra verlo, que está allá nuevamente. Hermano, eso llena el corazón de la gente. Pero yo lo he visto por años. Yo a veces miraba que no llegaba un hermano y lo primero que la gente hacía, ay, hermano, qué bueno que ha venido, pero ya voy a ver dónde andaba. No son cosas que llenan el corazón de la gente. Entonces, la súplica por todos los santos es importante, la súplica.
No estar estorbando a la gente. Mire, cuando la Biblia dice que hay que estorbar, porque nosotros tenemos que estorbar a nuestros hijos, no estoy hablando de estorbar, de estar estorbando, sino que tenemos que hacerle ver a nuestros hijos que tienen que buscar de Dios. Tenemos que hacerle verle a nuestros hijos que tienen que caminar con el Señor, ¿verdad? No, eso sí es una regla como papá. Como papá, si mi hijo, mi hija no quiere, al menos yo como papá, mi hija, ahí se recuerda que las cosas le están cayendo duro a usted porque usted no está buscando del Señor. Busque del Señor y ahí va a ver lo que Dios va a hacer. ¿Qué importa? Que se pongan como avispas. No te metas porque no, a mí no me importa, yo voy a estorbarlo siempre. A mis hijos, a veces Dios los bendice. A mis hijos, ahí se recuerda que le tiene que dar al Señor lo que es del Señor. A rato miro ahí que me transfieren el diezmo y vamos a orar. Es mi tarea, mientras estén en casa es mi tarea estorbarlos. Mientras esté en casa es mi tarea enseñarles. Cuando ya ellos salgan, ellos podrán, pero como papá yo me los encuentro, los voy a estorbar siempre. Entonces, a veces nosotros entendemos la súplica por todos los santos, es importante, hermano. Es importante estar orando con el Señor. Entonces, mire, pues, de manera muy sencilla, hay muchas maneras de entender qué es la oración, ¿verdad? Para que podamos, nosotros tampoco no quiero que nadie, ay, hermano, entonces mi oración está mala. No, mire, la oración es hablar con Dios, ¿sí? Pero ponga la atención. Como yo soy comunicador, mitad comunicador, entonces le voy a poder decir un poco para que entendamos, porque ¿qué es hablar? O sea, cuando usted ve las noticias dice que son comunicadores, ¿sí? Entonces, informan, pero no se cumple el proceso comunicativo, ¿sí? El proceso de la comunicación es básica, es simple. Nos la enseñaron algunos, aunque no estudiaron periodismo, ni estudiaron publicidad, ni diseño, ni nada de esto. Es bien sencillo. El proceso de la comunicación es un emisor y un receptor, ¿sí? Eso es simple. Alguien que emite el mensaje y alguien que lo recibe. Pero el proceso de comunicación verdadero, completo, es un emisor, un receptor, y el receptor, si recibió el mensaje, da una respuesta inteligente, se convierte en un preceptor, ¿sí? Entonces, ahí hay comunicación. Un emisor, un receptor, procesó el mensaje, lo entendió, se convierte en un preceptor. Ahora, nosotros delante de Dios a veces solo somos un emisor y un receptor. Dios nos escucha, pero nosotros no escuchamos a Dios. Entonces estamos orando, Padre, te pido, Señor, y que me des. Y cuando siento pasó una hora pidiéndole a Dios de todo, ¿sí? Le pedí para el traje del perrito porque hay frío. Le pedí para el nuevo reloj que acaba de salir, ¿verdad? El Apple Watch Serie 7. El Samsung Galaxy Watch 4. ¿Verdad? Para que usted me entienda. Bueno, está bien, genial, perfecto. Es mi padre, yo le puedo pedir lo que quiera. ¿Y qué me dijo él a mí? Yo le pregunto, ¿y qué nos dijo? No, fíjese, hermano, que yo no lo escuché, pero yo solo le pedí. Entonces, ahí usted no tiene entonces, ojo por esto. Entonces, la oración es hablar con Dios. Cuando usted habla, dígame cómo se siente cuando solo usted habla, cuando solo habla una persona y no lo dejan hablar a usted. ¿Le ha pasado? Bueno, a mí como pastor me pasa siempre. Pastor, mire, fíjese que quiero hablar con usted. Bueno, hermano, mire, pasa una hora hablando la gente, a veces llora cuando ya terminó. Ay, pastor, qué tremendo es usted. Dije, lo que quería es liberarse. Yo no hice nada, solo lo escuché, porque el escuchar es una virtud. Pero entendamos que hablar con Dios, hermano, tiene que ser un proceso comunicativo. Yo hablo, Él escucha, Él habla, yo escucho. El problema es que no sabemos escuchar a Dios. Ahí es donde no se cumple el verdadero proceso de la oración. Entonces la oración es hablar con Dios, pero si se lo enseño solo así, ay, hermano, pues yo ya sé orar, si yo hablo con Dios todos los días. No, entiéndame otra vez. Ya paso a la siguiente arista. Hablar tiene que ver con el proceso de comunicación, ¿sí? Por eso le hablé de un emisor, un receptor, un preceptor. Entonces, si yo hablo con Marito, él habla, yo lo escucho, yo le respondo, ahí hay un proceso comunicativo, ahí estoy hablando con él. Pero si solo hablo yo, solo hablé yo, solo informé, ¿verdad? Y paso a pasar horas informándole a Dios. Padre, pero fíjate, Señor, que yo te pido y que esto, Señor, y es como el que intercede, cree que es intercesor solo porque se pone a reprender a 20 demonios que ni conoce.
espíritu de camaleón, espíritu de no sé qué, espíritu, y pasa 20, no sé, una hora reprendiendo, hermano. Está bien, usted se reprendió todos sus espíritus. La cosa es, primero, yo no creo que los conozca a todos, porque los espíritus tienen forma y los espíritus tienen personalidad y los espíritus tienen territorios. Entonces no va a creer que se va a encontrar a cualquier espíritu en cualquier lugar. Pero usted ya los reprendió a todos. Y entonces usted oró y la pregunta, ¿y dónde estuvo la intercesión profética ahí si no escuchó que Dios le dijera nada? Es lo mismo. Entonces es ese proceso el que a veces eliminamos de nuestra vida. Yo le digo, ese es el tiempo en el que Dios quiere que aprendamos verdaderamente a hablar con Él. ¿Qué le dijo Dios a Job? Le dijo, hasta Marcos Vidal hace una canción que sale en rima para poderlo enseñar. Dice, yo hablaré y tú me responderás a mí, ¿sí? Como quien dice, le dice, mira Job, ya me harté, hablas tanto pero no me escuchas, ahora yo voy a hablar y tú me vas a tener que responder a mí. Era cuando le dice, y empieza Dios a decirle a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la constelación de Orión? A mí me impresiona eso, porque con mis hijos somos fanáticos a las constelaciones. Y entonces dice, mire, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la constelación de Orión? Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la Pleiades? Santo Dios, la Pleiades es una constelación, ¿sí? De 6 estrellas. De hecho, aquella marca Subaru es la Pleiades, son la representación. Son 6 estrellas, ¿verdad? O 5, 6 son. Hermano, Dios le dice a Job, yo hice las Pleiades, hice la constelación de Orión. Yo hice al Behemoth. Algunos teólogos creen que el Behemoth eran los dinosaurios. Y la gente a veces no comprende que Dios le dice a Job, yo hablaré y tú me vas a responder a mí, porque ese es el problema de todos nosotros. Solo hablamos pero nunca le respondemos, o él habla y no le respondemos nada porque no lo aprendemos a escuchar. Y hermano, un día escuché a hermanos, ahí hay que tener mucho cuidado también. Hay unos pastores a veces que hablan, y entonces el Espíritu me dijo, Pablo, ¿qué ves? Y yo le dije, Espíritu, y entonces uno dice, Santo Dios, brother, está en nivel Jesús, porque habla con el Espíritu. No, a veces tenga cuidado, hermano, a veces verdaderamente no va a creer que eso es así. Yo respeto y los bendigo, pero no va a creer que es así. No, eso solo es yo le voy a decir una muleta espiritual, ¿sí? Como aquellas muletas de los tiempos de antes. Aquí hay gente que fueron ancianos de otros ministerios grandes y se recuerda que hace muchos años, hace 20 más, 40 años, se recuerda que se subían los hermanitos y tenían muletas. Así, entonces, amén, aleluya, hermano, amén, aleluya. Se recuerda, ¿verdad? Y entonces el Señor, amén, aleluya. O sea, es una muleta, ¿sí? O una maña, como usted quiera llamarle. Y el Señor, amén, aleluya. Entonces Satanás, amén, aleluya. O sea, hasta el Satanás le dicen amén, aleluya, ¿sí? Porque es una muleta. Entonces hay gente, hermano, que a veces, yo le voy a decir una cosa, hay gente que a veces pretende querer ser más espiritual por su manera como habla. Y el Espíritu entonces me dijo, Pablo, ¿qué ves? Y yo le dije, Espíritu, y me dijo, y yo le dije, hay una de decir, y no hay ni rema en lo que está diciendo, pero uno dice, ala, qué grueso, ese cuate habla con el Espíritu tú a tú. Y dice la palabra que Dios solo hablaba con quién hablaba cara a cara, solo con Moisés. Y a los demás le dijo, les hablaré en sueño, en visión, pero no le dijo que les iba a hablar cara a cara. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Es claro, estamos en el tiempo de la gracia. Tengamos un poco de cuidado cuando oímos eso, porque yo un día escuché, hermano, ¿cómo quisiera yo ser igual que el hermano tal o la hermana tal que dice que el Señor? Yo le digo, mire, claro, yo sé que Dios les habla. Mire, a mí Dios me habla. Yo no le voy a venir con cuentos, hermanos, y el Señor me habló y llega a mi cama y se sienta todos los días. No, le voy a decir una cosa, esos niveles los perdemos constantemente. ¿Por qué cree que la paloma está tipificada, el Espíritu Santo está tipificado como una paloma? Aprendí algo de un ministro un día, porque la paloma es muy sensible a todo. ¿Ha visto las palomas usted? Usted ve una paloma y ¿sí? Usted ve una paloma ahí y usted dice, la voy a agarrar, porque es muy sensible. Y el Espíritu Santo es sensible a la santidad, pero también es sensible cuando percibe el pecado en nosotros. Entonces un día un ministro se puso una paloma de mentiras aquí bien chilerona, ¿verdad? Que nunca la he podido conseguir porque la quisiera conseguir.
era de mentiras, pero se miraba como que era de verdad. Y se la ponía acá y decía: ¿puedes tú caminar con el Espíritu Santo? Y me gustó, para variar los gringos, y caminaba y decía, de repente él hacía como que decía una grosería y el Espíritu se iba, ¿sí? Pero él volvía otra vez a guardar santidad y el Espíritu regresaba. Entonces, ¿a qué le quiero decir? El Espíritu Santo es sensible, hermano. No va a creer que va a estar con cualquiera. Tenemos que tener ese cuidado y a veces no nos percatamos. Voy a avanzar, ya voy avanzando. Entonces, hermano, voy a avanzar rápidamente mejor porque si no el tiempo se me va. Permíteme acá. Entonces, mire, pues hay obstáculos en el lenguaje de aquellos que quieren buscar la santidad, ¿sí? Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que limpie, ¿sí?, esos obstáculos. Mire, Daniel capítulo 10 verso 11. Rápidamente vamos a ir avanzando ya voy a avanzar. Daniel capítulo 10 verso 11 dice: me dijo, Daniel capítulo 10 verso 11, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios. Mire pues, mire este punto importante. Desde el primer día en que dispusiste en tu corazón, repita conmigo, en tu corazón. ¿Sabe? La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. Desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender, repita conmigo, entender. Es que mire, si no repetimos esto, hermano, vamos a creer que es un mensaje más. Vamos a creer que, hermano, la iglesia estuvo bonito, pensé que iba a haber rema. No, es que no se trata de rema. Si no entendemos esto, hacia dónde Dios nos está llevando en este tiempo, de entender lo que hacemos, de entender el significado de nuestra vida espiritual, de entender que ya no solo se trata de cantar cánticos. ¿Sabe qué? Yo no crea que me achicopalo porque veo que aquí ahorita no vino el ministro y la gente que va a decir, no, hermano, yo he estado ahorita en iglesias donde están las grandes bandas y la gente anda más fría que para qué tener las grandes bandas. Es de que usted quiera adorar y decir, yo me meto a adorar, y eso me agradó en la iglesia de Helen. Mire, Helen tiene una iglesia muy bonita, pues que es un grupo de pastores. Pero yo he llegado varias veces, no tienen ministros. ¿Sabe qué hacen ellos? A ver, un día lo vamos a hacer, yo porque me gusta cantar y me gusta adorar al Señor todavía. Pero esos ponen así las alabanzas y así miren. Y empiezan a cantar ahí. Y no hay nadie ahí. Y ponen ahí la pantalla, terminan y ya sube el hermano. No, qué bueno. Y la primera vez no le voy a mentir que yo llegué a algo religiosón y dije, qué feo eso, dije yo. Pero un día entendí, dije, no. El que quiere adorar va a adorar con música, sin música, con marcos, sin marcos, y con el tecladista más charrangoso y con el que no charranguea. ¿Me explico? Es adoración verdadera. Aquí no se trata que el que le gusta, no tocaron la que a mí me gusta. Bueno, se vale que le gusten algunos, pero no se trata porque no tocaron la canción, porque Dios no unge canciones, Dios unge personas. Entonces, ese es el tiempo, mire, de entender lo que estamos haciendo como cristianos. Dice, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. O sea, el ángel le llegó y le dio un mensaje, le dijo, mira, ya vi que te humillaste, ya vi que entendiste. Ahora me voy a detener acá a hacer un paréntesis rápido. Recuérdese que Daniel, Helen creo que lo mencionó ayer, hermano. Una de las características de Daniel es que Daniel se le dio un nivel de sabiduría. Pero Daniel se guardó. No va a creer que la sabiduría le cayó solo porque Dios lo quiso escoger. Usted ya conoce la historia. Dice la palabra en Daniel capítulo creo que 2 o 3, que Daniel propuso en su corazón. Repita conmigo, propuso. ¿Por qué no proponemos esta semana en nuestro corazón no contaminarnos? No ver algo que contamine nuestros ojos. Y no seamos religiosos. Pero a veces, hermano, nos contaminamos con algo que vemos. Y no estoy hablando de pornografía y nada de eso. Eso todavía más grueso. Estoy hablando de algo que uno ve y no tenía que ver eso, ¿sí? Escuchar lo que no tengo que escuchar. Decir lo que no tengo que decir. Mire, comer lo que no tengo que comer. Y yo soy el primero que le voy a decir. A veces me estoy quejando. Ahí está Fernando, que a veces lo tengo que llamar, hermano, y yo
ofendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque comí algo que no tengo que comer, que me hace daño, pero me lo comí. Y ya estamos ahí, ay Señor, Padre, por favor, sáname, Señor. Si de verdad, yo digo que hacían de ser los drogadictos, hermano. Si de verdad me quitas esto, ya no vuelvo a comer chicharrón con pelos. ¿Sí? Y yo digo que Dios se ha de reír de uno. Así, mi hijo, hasta bueno, ay, te voy a quitar ese malestar. Ya estoy bueno. Pasan 2 semanas y otra vez vuelvo a comer chicharrón con pelos. Y vuelvo a estar. Entonces, no sé si me explico. O sea, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y usted ya sabe la historia, porque no estoy predicando de Daniel. Entonces mira acá, dice, entender, dice, dispusiste en tu corazón. Otra vez lo menciona. Ahora, ¿cuál es el secreto de Daniel? Porque uno dice, qué rayado este Daniel. No, hombre, usted y yo podemos ser igual de rayados que Daniel, si proponemos en nuestro corazón. El secreto de Daniel era su corazón. Ese era el secreto. Él decía, yo no quiero ofender a Dios con la comida que está presentada a los ídolos, a los dioses paganos de Babilonia. Entonces voy a proponer no contaminarme comiendo la dieta original, que eran frutas, verduras y legumbres, ¿sí? Y propuso en su corazón, no porque no quisiera. Si él estuvo en el palacio, hermano, yo le tendría que contar muchas historias, pero yo he estado en eventos donde son eventos de reyes, porque literal eso es. Hermano, uno de los mejores. Estuvimos en Israel con mi esposa. Estuvimos en el protocolo donde estuvo Benjamín, ¿cómo es? Netanyahu. Y me recuerdo el cóctel de pasteles, hermano, unos pasteles, hermano, exquisitos, ¿sí? Unos crème brûlée que habían ahí de primera, que yo no había probado nunca, y una gama de cosas. Entonces yo le voy a decir, no va a querer usted entrarle. O sea que Daniel sabía que era comida rica, pero él propuso en su corazón, no quería ofender a su Dios. Entonces dice la palabra de Dios otra vez acá, dispusiste en tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, tenga cuidado, porque a causa de nuestras palabras pueden llegar emisarios de bien o emisarios de mal. A causa de nuestras palabras podemos atraer demonios. A causa de nuestras palabras podemos atraer enfermedades. A causa de nuestras palabras podemos atraer maldición. Pero también a causa de nuestras palabras podemos traer bendición para nuestra vida. Por eso tenga cuidado cómo usted y yo hablamos. Profetas que están acá, los que tienen boca profética. Ay, no, me voy a enfermar de este virus. Ay, reprenda ya, porque usted es un profeta. Se va a enfermar de verdad porque lo está declarando. Ay, no, yo creo, a ver si no le va mal a mi hija. No, reprenda, porque usted es una profeta. Declare que le va a ir bien a su hija. Tiene boca profética. Entonces, lo que declaro mal me va a salir mal. Entonces, mire, él entendió y fueron oídas sus palabras. Dice, a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia. Está hablando de un principado, ¿sí? Mire qué interesante. Persia, ¿dónde? Marito, yo creo que Marito es historiador, pero no sé si bien conoce de eso también. ¿Sabía usted que Persia es lo que es hoy Irán y parte de Irak, creo yo? Ese territorio es donde muchos teólogos y estudiosos creen que está el trono de Satanás. ¿Sabía usted? Que muchos estudiosos creen, y algunos por suficiencia que Dios les ha mostrado, saben que el trono de Satanás está en ese territorio, en la ventana 1040. Por eso usted ve esa lucha que hay ahorita, precisamente lo que está pasando en esa área de Afganistán y todo eso que está sucediendo. Hay cosas que pasan ahí. Y mire, yo sé cosas que podría contarle, pero no lo puedo contar porque tengo un pacto de juramento de no poderlo contar, de cosas que pasan ahí bien tremendas ahí en esos lugares, ¿sí? Pero ¿qué le quiero yo decir con esto? Ahí estaba el trono de Satanás. ¿Quién cree que se le levantó? ¿Quién era este principado de Persia? Mire, se me opuso durante 21 días, hermano. 21 días hubo batalla en los ambientes espirituales. No va a creer que cualquier principado hace guerra en 21 días. Era porque ese principado, la Biblia no lo dice, pero posiblemente o era Satanás o era alguien que tenía un rango muy alto. Y por eso pelearon 21 días de resistencia
a causa de un hombre que propuso en su corazón y que dispuso en su corazón entender. Entonces, no sé si me está captando la profundidad que la oración debe de tener. No estoy hablando, hermano, por favor, no estoy hablando en el nivel de que oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, que Jesús enseñó. No, claro, ese es un nivel. Yo estoy hablando en otro nivel más profundo, de entender lo que estoy hablando, de entender a quién le estoy hablando, de entender que voy a aprender, voy a escuchar a Dios. Si algo yo he aprendido de Helen, ¿sabe qué aprendí de la profeta? Me gusta, aprendo cosas. Un día llamaron a Helen de Canadá, una profeta que conocimos en Israel, que Dios la usa mucho, se llama Stacy Campbell. Y Stacy le llama y le dice: Helen, necesito que estés aquí. Creo que ese era un día lunes y el viernes tenía que estar no me recuerdo ni dónde, creo que fue en Brasil que tenía que estar. Y quiero que te vengas y aquí ya te mando tu boleto. Y yo le pregunto, me detengo un momento, ¿qué hubiera hecho usted? Dejémonos de rollos. Aleluya, hermano, ahorita te mando mi pasaporte. Déjame orar y yo te digo. Oró, dice que Dios le dijo: no quiero que vayas ahí. Pero todos nos hubiéramos ido de repente, pero hasta volando, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, hermano, yo oro muchas veces. Ahora yo oro y yo le digo al Señor, a veces tengo que ir, aquí hay varios, ahí está Mario. A veces le digo: Marito, ora, si tengo que ir, ora, qué es lo que el Señor, porque yo tengo que pedirle al Señor dirección, hermano. Y a veces, ahorita nosotros tenemos que viajar con mi esposa nuevamente. Iba corriendo, yo salí a correr. Y corriendo le digo: ay, Señor, dame una señal si tengo que ir, porque si no tengo que ir, mejor no. Solo llegando está cuando me entra la llamada de México. Me dice: pastor, ya está la agenda, mire, aquí está, y está esto y está el otro. Pero yo le pedí una señal al Señor y fue la señal que se cumplió. Porque que me llamen. Si no me llaman, yo no le entro. Porque me pueden chatear, pero por ahí no. Me tienen que llamar. Y él casi nunca me llama, ¿sí? Entonces uno tiene que tener esa dirección de parte de Dios. Entonces dice: pero Miguel, uno de los principales príncipes, o sea, un príncipe solo puede ser desplazado por otro príncipe, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Miren, ahí hay un misterio, ahí no vamos a hablar hoy. Ahí hay un misterio así de tipo Avengers o tipo estas películas que uno mira. Aquí hay un misterio. En el segundo cielo. Estas peleas se pelean en el primero y en el segundo cielo, ¿sí? Aquí hay un misterio. Esto otro día lo hablamos. Aquí hay algo bien profundo, ¿sí? Bueno, pero a causa de eso ya se liberó el ambiente. Entonces llegaron a darle un mensaje a Daniel. Ahora me detengo acá para ir aterrizando ya. Ahora entendamos entonces, hermano, nuestro lenguaje es importante para Dios. Porque según entendamos cómo oramos delante de Dios, nos vamos a poder comunicar, conectar con Dios y entrar al mundo espiritual. Aquellos que están orando, aquellos que pertenecen al grupo de intercesión, al grupo de oración. Este es el tiempo en el que el Señor quiere que pasemos a otro nivel. Ya no al nivel solo de estar viendo, sino a otro nivel, al nivel de donde Dios habla, donde nosotros escuchamos y donde también entendemos lo que Dios verdaderamente está haciendo. Hay muchas cosas que se están cumpliendo y que Dios está usando a muchos acá, y que las cosas literalmente están sucediendo, pero también tenemos que preguntarle a Dios cuál es nuestra tarea como iglesia. Obviamente tenemos que orar, obviamente tenemos que buscar, pero cuál es nuestra tarea en este tiempo. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano, yo no quiero ofender a nadie, ni tampoco pretendo tener el mejor mensaje. Es más, aquí hay gente profesional que tal vez va a decir: ay, pastor, no me gusta cómo predica. Pero yo pongo la radio en algunos ministros, hermano, perdone, no predican nada. Y no estoy hablando de que no sepan predicar. Todo el mensaje es anunciar no sé qué, que anunciamos no sé qué, que anunciamos que va a haber no sé qué con motos y paran y empiezan a hablar. Y yo no estoy criticando, yo no critico de verdad. Pero yo creo que la iglesia se le tiene que estar dando algo que la gente entienda, no solo estarle hablando. Imagina que yo le pusiera acá media hora de videitos de que le pongo de que mire que estuvimos allá, que el árbol, que mire cómo la hermana se cayó y que mire que… Y está bien para un evento, pero imagínese que usted diga: ay, Dios, yo pensé que me iban a dar una palabra, yo necesitaba salir acá, que Dios me hablara. Hermano, eso es triste. Y no le voy a decir los ministerios, pero yo a veces le digo a mi esposa: santo Dios, pero ¿por qué no predican si estos brothers tienen de todo? Tienen pantallas gigantes, tienen cosas espectaculares para hacer. No, hermano, ¿sabe por qué? Porque no estamos entendiendo que ya no podemos estar en el nivel bajo, ¿sí? Tenemos que subir a otro nivel. Voy terminando así rápidamente.
hay oposición entonces. La primera oposición que un santificado va a tener en su vida es el pecado, ¿sí? Y recuérdense que el pecado, dice la palabra que el pecado es errar en el blanco, ¿sí? Eso significa pecado. Pecado viene de los archers, de los arqueros, ¿sí? Que tiraban y que tenían que pegar en el blanco, y cuando erramos en el blanco entonces vamos a pecar. Sin embargo, tenemos que entender, hermano, que el pecado constantemente va a estar alrededor de nuestra vida y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechemos lo que no suma. El pecado es uno de los primeros ataques al santificado. Mire, es una de las primeras oposiciones. Entonces, mire lo que dice Santiago. Así estoy rápido para que no nos agarre la tarde. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Hermano, deseche todo lo que usted sepa que no suma. Un día aprendí de Dante Gebel, que dijo hace muchos años, eso lo dijo él hace como 15 años, que tenía una persona que llegaba solo a chismosear, y un día Dios le habló. Entonces dice que cuando llegó, dice que le decía: ay, mira, te vengo a contar. Le dijo: mira, me dijo, si lo que me vas a contar de esta persona no suma, no quiero saber nada. No suma en el sentido, suma para algo bueno. Entonces, hermanos, si hay algo, mire, desechemos toda abundancia, mire, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Quiere decir que vamos a tener siempre algo que abunda en nosotros, que sea malo. Y no estoy hablando ahorita de pecados grandes, aunque pueden haber pecados grandes, grandísimos. Estoy hablando que nos podemos confundir cuando hacemos acepción de personas. Ay, no, es hermanita, yo sentí un tufito y no me la acerco. Ah, bueno, pues ¿quién sos tú? Ay, no, es hermano, no, porque yo lo vi. No, tenga cuidado, porque viene abundancia de malicia. Eso es malicia. Y podría poner ejemplos más profundos, pero yo solo estoy hablando de estos simples. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces se da cuenta, el propósito de Dios es que la palabra cree algo en nosotros, la palabra traiga vida, que la palabra se pueda practicar, que la palabra pueda tomar vida, que la palabra se pueda activar, que la palabra nos pueda llevar a otro nivel, que la palabra nos pueda llevar a un crecimiento, que la palabra nos pueda llevar a un entendimiento. No solo estar oyendo, llegar: Señor, gracias, tal vez no entendí toda la palabra, pero ayúdame a entender qué es lo que me estabas diciendo, Señor, porque algo el Señor está haciendo. Rápidamente, porque el tiempo se me fue. Segunda oposición que tenemos los santificados: la culpabilidad. Mire, la culpabilidad es bien importante, porque la culpabilidad tiene que ver con no aceptar el perdón que Dios ha traído a nuestra vida. Y eso le pasa a mucha gente constantemente, que siente que sigue siendo el pecador cuando ya Dios lo perdonó, ya Dios lavó sus pecados y ya Dios lo santificó. Dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, si usted está en Cristo Jesús, ¿por qué está pensando? ¿Y sabe por qué le preparo este mensaje? ¿Por qué se lo comento? Porque a veces yo veo gente que Dios le da palabra profética, que Dios, y cuando se ministra: ay, hermanos, que yo digo que todavía estoy pasando esto por lo que le hice a tal persona, por lo que le hice a mi mamá. Y yo creo que hay consecuencias del pecado, seguramente. Hermano, pero si usted ya se arrepintió, Dios lo perdonó, sintió el abrazo de Dios, usted no tiene por qué estarse sintiendo culpable. Por mi culpa, por mi gran culpa, va a decir usted, ¿va? Y vamos a caminar hincados de aquí para allá para que Dios nos perdone. No, Dios ya lo perdonó. Dice, mire, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, mire, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, nadie tiene que estarse sintiendo culpable. Si hay alguien que se siente culpable por algo, tiene que venir delante del trono de Dios y despójese de esas culpas. Uno no tiene que andar sintiendo culpa de nada. Incluso los hijos, hay hijos que tal vez le fallaron a sus papás en algún tiempo, hace 20 años, hace 15. Ay, tal vez me siento mal porque ya les pidió perdón, ya le pidió perdón a Dios, ya Dios lo aceptó conmigo. Usted no tiene que andar sintiendo culpa de nada. ¿Sabe qué? Dice la Biblia, Dios es el que justifica. ¿Sabe quién es el que acusa? Satanás. Es el que puede llegar con usted: Dios, tan bonito que te miras ahí, ¿te recuerdas cómo te echaba los tragos antes? Así es Satanás, mire, ingrato. ¿Te recordás cómo te echaba los tragos? ¿Te recordás cómo hablaba? Sí, hablaba y cómo me los echaba. Pues ya no lo hago. El cambio es importante, entender que Dios trae ese cambio. Otro punto bien interesante es, otro punto es la oposición, es el temor. Miren,
Si hay algo que el enemigo ataca al santificado cuando usted está santificado, es el temor. Mire, ayer hablaron un poco del temor. El temor está relacionado con una posición más fuerte, y es de hablar negativamente. Hermano, no esté hablando negativo, por favor. Y a los que nos ven, no estén hablando negativos. Hay gente que habla muy mal. Ay, no tenemos, somos pobres, pobres nacimos, pobres nos vamos a morir. Ay, Dios, ¿cuándo yo tener un carro? ¿Cuándo el Señor me va a dar para esto? Hermano, reprenda esas palabras. Declare que usted es un hijo de Dios y que el temor no está en usted. Aunque usted no lo crea, esto tiene que ver con el temor. El temor a la prosperidad, el temor a obtener una bendición. Yo conozco gente que me dice: ay, hermano, es que a mí me da miedo tener mi carro, porque yo digo, me lo va a dar el Señor y de repente va a ser de tropiezo para él. ¿Cómo te va a dar algo Dios? Si es de tropiezo es porque te vas al mundo tú, porque no obedeces al Señor. Pero Dios te quiere bendecir. Entonces a veces la gente habla muy mal. Mire Job 3:25, mire a este Job. Es que yo quiero estudiar Job, hombre, pero sabe que Job es muy largo. Entonces no sé cómo enseñarlo para que lo podamos estudiar. Si no, nos vamos a tardar un año estudiándolo. Pero vamos a ver si empezamos ya a estudiar Job. Mire, Job 3:25. Pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. Esta es la versión Las Américas. En versión Reina Valera dice: pues lo que temía me aconteció. O sea, Job tenía temores como cristiano. Era perfecto, era recto, pero tenía clavos. Ahora pasémonos a este tiempo. Nosotros como santificados, como santos, no tiene temor usted. No tengo temor yo. No me venga con rollos. Todos hemos tenido temor. A todos nos ataca el temor. La ansiedad es el exceso de pensar en el mañana, ¿sí? No duermo. Siento que no puedo respirar. Ay, ¿será que Fernando, llamate al Fair Junior que me venga a hacer? Porque no, ansiedad. Tengo temor al futuro, a mañana que irá a pasar. ¿Será que va a pasar esto? ¿Será que el Señor me va a bendecir? ¿Será que el Señor me va a respaldar? ¿Será que el Señor va a ayudar a mis hijos? Y si me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos? Hermano, disculpe, si se muere no va a saber nada de nada, porque ya el Señor tendrá que cargarse de todo. Pero la Biblia dice, otra vez, que Job vivía en el territorio de la ventana 1040, donde una de las características que había en ese lugar era la maldecir a Dios, porque ahí estaba el trono de Satanás. ¿Usted qué cree que Satanás andaba y que por casualidad llegaba a rendir cuentas a tal hora por ahí? Era porque ese era su territorio. Entonces la influencia de Satanás hacía que maldicieran. Por eso Job decía: ay, quizás mis hijos hayan maldecido a Dios. Nada, que quizás maldecían a Dios. Y el papá levantaba altar, levantaba sacrificio, pero no era suficiente. Y después dice: pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. Tenga cuidado de andar con miedos, hermano. Hay gente que digo: ay, es que yo tengo miedo, hermano, de que yo siento que me voy a morir antes que mi esposo. No, reprende y cancela ese. Ay, es que yo siento que a lo mejor yo no voy a llegar, pero ni a los 50 años. Repréndalo en el nombre de Jesús. Ay, es que yo siento que a lo mejor, a ver si no muero como murió mi papá, que murió. Repréndalo. Esos son temores. Se supone que usted es un hijo de Dios. Ya voy a terminar y le voy a decir algo para ir concluyendo. Cuarto punto de la oposición de un santificado: la inferioridad. Santo Dios, esto le pasa a la gente en las iglesias. La inferioridad. Hermano, ¿y por qué no vino, hermano, si hubo una cena? Ay, no, hermano, es que me da pena. ¿Pena de qué? Si era para todos. Ay, me da pena, hermano, fíjese. Yo dije: ay, tal vez no me va. No, hermano, cuando se hace una invitación general, venga. Pero la gente, a veces hay gente que por la inferioridad se siente inferior, no logra avanzar nunca en lo que Dios quiere hacer en su vida. Hermano, se puede preparar un mensaje. Yo quiero, le vamos a dar el privilegio que ay, no, hermano, gracias, es que yo no sé predicar y me puede ir mal. ¿Y por qué no dice? ¿Y por qué no puede decir: no sé predicar? ¿Sabe qué me molesta a mí? Quiere que le diga algo que me descompone donde quiera que vaya. A mí me descompone que me digan que no. Allí están mis hijos, saben que pelo cables cuando me dicen que no. ¿Sí? Yo voy a un lugar y me dicen: disculpe, caballero, ¿me puede traer, le puede poner un pedazo de naranja y me le pone un pedazo de papaya y me lo mezcla con limón? No se puede. Ahí está mi esposa. ¿Cómo que no se va a poder? Se tiene que poder, y no es que sea prepotente, es que nunca se debe de tener un sentido inferior. No se puede decir que no nunca. Y claro, estoy hablando de cosas como esas en la vida.
Es que no puedo. No, usted no puede. Mire, hermano, yo no puedo, pero si usted me enseña, puedo aprender. O sea, no, yo no puedo, ¿verdad? No, hay que ser. Entonces la inferioridad muchas veces, hermano, puede hacer que el cristiano, que el santificado, hermano, pierda verdaderamente el objetivo de hijo, porque se siente inferior, porque no se siente capaz. Eso es muy delicado y podríamos profundizar, pero ya el tiempo se me fue. Quinto posición, la intención equivocada. Mire, esto sí quiero hablar así. Santiago 4:2. Santiago 4:2, rápido. La intención equivocada, mire. Codiciáis y no tenéis. Codiciáis y no tenéis. Ahorita vamos a ver. Matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Mire, me voy a detener acá. Tenga cuidado, hermano. ¿Para qué usted quiere las cosas? ¿Para qué usted quiere lo que tiene? Porque yo conozco mucha gente que anda en carrazos último modelo para que digan: wow, qué caro el que carga el hermano. Pero no para nada bueno. Es más, ni suben a nadie a su carro, nunca lo pueden llevar a nada, en ningún lugar. O si usted tiene algo, que sea para que Dios bendiga, sea de bendición para su vida. Claro, un carro nuevo, pastor, ¿es pecado pedir un carro? No es como, ¿por qué va a ser pecado? Es un artefacto, es un vehículo que sirve para muchas cosas. ¿Por qué va a ser pecado? Pecados que usted lo idolatra. Yo ayer le puse el ejemplo que yo idolatraba mis cosas. Pecados que usted, no, hermano, nadie se puede subir a mi casa, solo mi esposa, vámonos, porque no quiero darle jalón a nadie. Me van a manchar de lodo, mira cómo está ahí el lodo ahí. Ay, no, va a quedar, qué chulada, ya lo va a tratar el Señor. Todo lo que usted tenga. Entonces la intención equivocada. Le estoy poniendo ese ejemplo. Ahora me voy a ir a otros ejemplos bien tremendos. Hablemos de posiciones de liderazgo. Hay gente que quiere una posición para que le den los lugares de más adelante. Cuando hay eventos, esté ahí adelante y diga: me van a dar palabra, o yo soy. No, hermano, si esa es su intención, nunca va a hacer nada Dios con usted. Y si lo hace, seguro lo bota, lo tira de aquí de arriba un día y cae el platanazo para abajo. Porque no funciona así. Su intención no puede ser equivocada. Entonces, mire, matáis de envidia, dice, y nada podéis alcanzar. Entonces no va a alcanzar nunca nada si su intención es equivocada. No va a alcanzar nunca nada si su intención es incorrecta. Pero si su corazón es correcta, ay, hermano, yo veo aquí testimonios de algunos hermanos que me sorprende cómo el Señor los lleva así, mire, como un maratón de Boston. Porque su corazón está correcto. Cuando tu corazón está correcto, Dios, el Señor no te, hasta sabe cómo te dice: pasan adelante, siéntese que quiere, pide lo que quieras, si tu corazón es correcto. Pero si tu intención es equivocada, entonces dice: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿para qué pide usted una cosa? ¿Para qué pide usted recurso? ¿Para qué quiere dinero? ¿Para qué quiere? Ay, hermano, yo hasta que cuando el Señor me bendiga, yo voy a diezmar. No, hombre, si no diezmas ahorita, menos cuando el Señor te bendiga. Es un principio. Si no le puedes dar a Dios 100 quetzales de diezmo, le vas a dar 1000 al Señor cuando te dé 1000 para diezmar. Si no le puedes dar 1000, le vas a dar 10,000. No se va a poder, porque es un problema del corazón. Ese no es un problema de no tener. Entonces, entender esto. Entonces el apóstol Santiago nos enseña que el problema de todo esto está en el corazón. Entonces la intención equivocada aleja al santificado del verdadero lenguaje de Dios. Y con este termino, para que no nos agarre tanto la tarde. Pero yo quiero hoy, póngase sobre sus pies. Quiero que hoy podamos entender, hermano, realmente que estos son puntos que tocamos así rápidos. Hay más, pero